Vamos por favor a Romanos capítulo 9. Seguimos nuestra serie de exposiciones en esta carta. Y esta serie hemos titulado El Evangelio de Dios. Y hoy entonces vamos a introducirnos en este capítulo 9, leyendo los primeros 13 versículos. Romanos 9, versos 1 al 13. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac, nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hasta allí la lectura para hoy. Si hacemos un poquito de memoria, en nuestro último sermón en Romanos, vimos que el apóstol Pablo, al concluir el capítulo 8, afirma que nada, absolutamente nada en toda la creación nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo entonces concluye ese capítulo en éxtasis. Él está profundamente emocionado, él contempla el amor de Dios por los escogidos y estalla en alegría, estalla en gozo, estalla en regocijo, dando toda la gloria absolutamente a Dios. Sin embargo, al inicio del capítulo 9, este éxtasis, esta alegría es cambiada por la tristeza. Pablo, un judío convertido al cristianismo por la gracia de Dios, se pregunta: ¿qué pasó con Israel? ¿Qué sucedió con la promesa dada a los patriarcas? ¿Dios desechó a la nación santa? ¿Dios abandonó a Israel? Fíjense, todas estas preguntas surgen en el corazón de Pablo al contemplar ¿qué cosa? La incredulidad de Israel, la incredulidad del pueblo del Señor. Los judíos habían rechazado al Mesías. Este pueblo escogido, este pueblo hecho reino de sacerdotes, nación santa, ha sido desechado por Dios. Por lo tanto, en toda esta sección que va desde el capítulo 9 hasta el 11, Pablo responde a estas preguntas. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con la promesa dada a este pueblo? ¿Cómo debemos entender la incredulidad actual de Israel? Ahora hay tres cosas que yo quiero destacar hoy del texto que acabamos de leer. En primer lugar, yo quiero que veamos la tristeza de corazón que experimenta Pablo. Eso está en los versículos 1 al 5. Luego vamos a ver cuál es la descendencia santa, es decir, cuál es el Israel verdadero. Y eso está en los versos 6 al 8. Y finalmente vamos a ver algo acerca del propósito electivo de Dios.
el propósito electivo de Dios. Eso está en los versos 9 al 13. Entonces, con eso presente, nuestro tema para hoy es ¿qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con la promesa? Vamos entonces con lo primero, la tristeza de corazón de Pablo. Pablo, como ya lo mencioné, abre esta sección con palabras tristes. Y aquí da una declaración con la más profunda solemnidad que él puede reunir. Fíjense, él dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Les voy a decir la verdad que está en mi corazón. Les voy a decir la verdad que está en lo más profundo de mi alma. El apóstol está a punto de tratar con cuestiones que son problemáticas para sus compatriotas, problemáticas para los judíos. Ahora, antes de que Pablo trate acerca de cómo Dios ha llevado el evangelio desde los judíos hasta los gentiles, injertando, ¿verdad?, a los gentiles en el lugar de Israel, él quiere asegurarse que la comunidad judía en Roma, recordemos que Pablo está escribiendo a Roma, una iglesia compuesta tanto por judíos convertidos como por gentiles convertidos, él quiere que esta comunidad judía en Roma pueda leer esta carta o particularmente pueda leer esta sección a través de sus lágrimas, porque él está sufriendo debido a la incredulidad del pueblo de Israel. Ojo, Pablo no está enojado con sus compatriotas, todo lo contrario. Él habla como un cristiano que abraza, que ama la verdad, esta verdad que está encarnada en Cristo, y él quiere exponer esta verdad. Él quiere exponer la verdad que hay en su corazón y exponer la verdad que está en la palabra de Dios. Ahora Pablo dice que él está hablando en Cristo y en el Espíritu Santo. Y habla también desde lo más profundo de su conciencia, dice. En otras palabras, la conciencia de Pablo le da testimonio que él está diciendo la verdad aquí, que él no está mintiendo, que él no está utilizando palabras bonitas para ganarse a su audiencia. Él está hablando lo que está realmente en su corazón. No hay engaño, no hay malicia en sus palabras. Está hablando la verdad sin adornos a los que están en Cristo y lo está haciendo por el Espíritu Santo. Por eso dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Entonces Pablo está bajo esa solemne declaración dando el siguiente testimonio. Tengo gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Notan que el dolor de Pablo, el sufrimiento de Pablo no es algo pasajero. Él dice que constantemente sufre. Es decir, este sufrimiento acompaña su vida. Este sufrimiento perturba su corazón permanentemente. Pablo amaba a sus compatriotas judíos y procuraba el bienestar de ellos. Cuando no respondieron al Mesías, cuando rechazaron al Cristo, Pablo se entristeció profundamente de corazón. Y tal vez esa ha sido tu experiencia. ¿A qué me refiero? Amas con todo tu corazón a muchos familiares tuyos, a amigos tuyos que rechazan a Cristo, que no quieren nada con Cristo. Te duele que no conozcan al Señor. Bueno, ese es el sentimiento que Pablo describe aquí cuando comienza este capítulo tan importante. Él tiene un gran dolor, él tiene un continuo dolor en su corazón. Ahora bien, Pablo describe su dolor de una manera bastante interesante. Él dice, porque yo mismo desearía ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas. Pablo dice que ama tanto a su pueblo que estaría dispuesto a renunciar a su propia salvación para que sus hermanos y hermanas judíos, sus compatriotas, pudiesen ser salvos. Yo no imagino qué cosas estaría dispuesto yo a hacer para que mis amigos, para que mis familiares
vinieran a Cristo. Pero creo que nunca he dicho, y probablemente nunca diré, que estaría dispuesto a cambiar mi salvación por la de ellos. Condéname a mí, Señor, pero sálvalos a ellos. Mándame al infierno a mí, Señor, pero sálvalos a ellos. Y no creo que la mayoría de nosotros de corazón pueda decir una cosa así. Pero Pablo lo dijo desde lo más profundo de su corazón. Y Pablo usa aquí una palabra que en esta versión es traducido como separado de Cristo, que es la palabra anatema. Aquí también la encontramos en la carta a los Gálatas. ¿Y eso qué significa? Significa que estaría dispuesto a ponerse voluntariamente bajo la maldición de Dios y ser entregado a condenación si al hacerlo su pueblo pudiese conocer a Cristo. Eso es lo que él quiere decir. Pablo estaba dispuesto a experimentar la condenación de manera personal si eso resultaba en la salvación de su pueblo. Ahora, dicho de eso, Pablo enumera todos los privilegios que los israelitas disfrutaban y lo hace con una nota de frustración. Fíjense ahí, verso 4. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, en primer lugar, que la adopción pertenecía a los israelitas. Nosotros tenemos la tendencia a pensar en la adopción como algo particularmente del Nuevo Testamento. Pensamos, yo soy un hijo adoptado de Dios, porque por medio de la justificación por la fe, la culpa de mi pecado ha sido removida y ahora, en vez de ser enemigo de Dios, ahora soy parte de la familia de Dios. He sido adoptado como hijo o hija de Dios. Es el gran beneficio, ¿verdad?, que reciben los justificados. Pero la idea de adopción se remonta a las páginas del Antiguo Testamento. Israel era el hijo adoptivo de Dios. Los israelitas eran aquellos que habían sido llamados a disfrutar de la adopción, y a Pablo le duele profundamente que hayan perdido ese privilegio. Luego Pablo menciona aquí la gloria como otro de sus privilegios. Aquí la gloria es aquello que destaca la majestad de Dios. Su gloria es tan brillante que a nosotros los seres humanos nos es imposible contemplarla. Sin embargo, ¿qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? Él permitió que su gloria habitara en medio de Israel. La gloria del Antiguo Testamento se cernía sobre el propiciatorio, el arca del pacto, ¿verdad? Ahí estaba en el lugar santísimo. Y esta gloria está relacionada con la palabra Shekinah, este brillo de Dios. Una luz resplandeciente que era una manifestación de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Esa gloria le pertenecía a Israel. Le pertenecía a ellos. Dios manifestó primero su gloria a la comunidad que formó a partir de esos esclavos que sacó de Egipto. Tenían ese privilegio de ver la majestad de Dios, de ver el brillo de Dios, de ver la gloria de Dios. Después Pablo menciona que Israel había recibido los pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. Fíjese, los pactos que nosotros tenemos como cristianos provienen de los judíos, no de los gentiles. Son de los judíos. Provienen de estos parientes carnales de Pablo. Los pactos pertenecían a los judíos. Era un tremendo privilegio porque les hablaba de ¿qué? Del Dios que se había comprometido consigo mismo a tenerlos a ellos. ¡Qué privilegio más grande! Además, Pablo menciona que los israelitas habían recibido la ley de Dios. Otro privilegio. Fíjense, la ley no vino por medio de Hammurabi.
vino por medio de Moisés. La ley no vino de Babilonia, de Fenicia, de Egipto, sino que el pueblo de Israel recibió la ley directamente de Dios. Un tremendo privilegio. También los judíos, dice Pablo, habían recibido el culto a Dios. Pablo utiliza aquí una palabra que se refiere a la adoración. Habían recibido la adoración a Dios. Y fíjense, todas las instrucciones que nosotros tenemos respecto a cómo tenemos que adorar a Dios, lo que hacemos el día domingo cuando nos reunimos como iglesia, todas esas instrucciones de la adoración corporativa nos llegaron no a través de los griegos, no a través de los romanos, porque los principios de adoración que dan forma, que dan contenido a nuestra devoción, provienen de Israel. Dios se los dio primero a Israel. Dios le entregó a Israel los principios por los cuales Él quiere ser adorado. ¿Cómo Él quiere ser adorado? Un tremendo privilegio. Pablo también menciona las promesas. Fíjense, estas promesas en las cuales nosotros nos apoyamos como cristianos no provienen de un Pablo, de un Juan, de un Pedro, de un Santiago. No, de nadie del Nuevo Testamento. Las promesas de Dios llegaron a través de siglos y siglos de declaraciones proféticas que se remontan ¿a dónde? A Génesis capítulo 3, el protoevangelio, la primera alusión al evangelio en la Biblia. Y eso llegó a nosotros a través de ¿quiénes? De los judíos. Los judíos tenían este privilegio. Por tanto, todas estas cosas, fíjense, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, la adoración a Dios, las promesas vinieron a través de los parientes de Pablo. Entonces te pregunto, ¿te sorprende que el corazón del apóstol haya estado tan triste? Frente a todos estos privilegios, ellos permanecían en la incredulidad. Pero Pablo agrega otro privilegio más en el verso 5. Él dice, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está diciendo, el mayor privilegio de los israelitas era el Mesías. Un judío, descendiente de los patriarcas, particularmente descendiente de David. Y dice Pablo que según la carne, vino de David. Y aquí Pablo está afirmando ¿qué cosa? La ascendencia judía de Jesús. Pero él no se detiene allí, porque fíjense lo que él dice. Quien es Dios sobre todas las cosas. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo aquí una de las afirmaciones más claras y más contundentes de la deidad de Jesucristo. Él es Dios sobre todas las cosas. Y esa era una expresión que los judíos utilizaban para referirse a Yahvé, a Jehová, el Dios Altísimo. Jesucristo es el Dios Altísimo, el Señor sobre todas las cosas. Cristo está sobre todas las cosas, sobre todo el universo. Entonces, ¿qué privilegios tenían ellos? ¿Qué bendiciones habían recibido? Pero aún así permanecían en incredulidad. Queridos, la lección es obvia, ¿no es verdad? Debemos aprovechar los privilegios espirituales que disfrutamos en el Señor. Todos nosotros tenemos a nuestra disposición hoy grandes recursos. Tenemos Biblia, tenemos libros cristianos, tenemos un lugar para reunirnos, para congregarnos. Tenemos grupos de estudios bíblicos, tenemos escuela dominical y muchas más cosas. Entonces la pregunta hecha a Israel es la misma pregunta que se nos hace a nosotros hoy. ¿Estamos disfrutando de los privilegios que hemos recibido? ¿Utilizaremos estos privilegios para fortalecer nuestra fe? ¿O vamos a ser incrédulos? ¿Los vamos a rechazar? ¿Vamos a vivir como el mundo?
sin disfrutar de estos maravillosos privilegios que hemos recibido de parte del Señor. Tenemos entonces, en primer lugar, la tristeza de corazón de Pablo. En segundo lugar, la descendencia santa. La descendencia santa. Fíjense que frente a todos estos privilegios, contrastados, ¿verdad?, con la incredulidad de Israel, es natural preguntarse lo mismo que Pablo se preguntó. ¿La promesa de Dios falló? ¿Será que la promesa que Dios hizo no se cumplió? Pablo afirma claramente que la incredulidad de Israel no significa que los pactos, que los propósitos de Dios hayan fallado. Fíjense lo que dice el verso 6. No es que haya fallado la palabra de Dios. Nosotros ya estudiamos Romanos 2, Romanos 3. ¿Qué hizo Pablo ahí en Romanos 2 y Romanos 3? Él responsabilizó a Israel por no hacer uso apropiado de sus privilegios espirituales. Ahora, mirando más allá de Israel, Pablo espera que la iglesia en Roma, los primeros que recibieron esa carta, y mirando más allá, que nosotros hoy que estamos estudiando esta carta, hagamos un uso piadoso de nuestros privilegios espirituales. Ahora, Pablo insiste en que el desprecio de Israel por sus privilegios no puede arrojar duda alguna acerca de la fidelidad de Dios. Por eso dice, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Fíjense, en el verso 6, en la segunda parte del verso 6, Pablo dice, no todos los nacidos de Israel son de Israel. Literalmente, no todos los nacidos de Israel son israelitas. Y ese principio nos demuestra una cosa, que desde que tenemos revelación, es decir, desde el principio, hubo un Israel externo y un Israel interno. Un Israel físico y un Israel espiritual. Como ya Pablo mencionó en el capítulo 2, versos 28 y 29, hay una circuncisión, ¿verdad?, externa y física, y hay una circuncisión interna del corazón, dice, por el Espíritu. Por tanto, siempre han habido dos Israel. Abraham engendró a Isaac y a Ismael. Isaac engendró a Jacob y a Esaú. David engendró a un Salomón y a un Absalón. Y en cada caso, un hijo de ellos siguió a Dios y el otro no. Los profetas, sacerdotes y reyes podían ser falsos o verdaderos. Y esto significa algo muy importante. Significa que ningún individuo, ni tampoco ninguna denominación cristiana, puede descansar en la herencia. No basta con ser miembro de una denominación o seguir una tradición eclesiástica determinada. No es suficiente eso. Eso no puede asegurar mi salvación. La incredulidad de Israel, insisto, no hizo que la palabra de Dios fallara, ni frustró tampoco los propósitos de Dios. Dios siempre tuvo la intención de elegir al verdadero Israel. Abraham tuvo 2 hijos. Isaac fue heredero del pacto, no Ismael. Pablo entonces concluye en el verso 8. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Más bien, los hijos de la promesa son contados como descendencia. Hijos de la promesa versus hijos de la carne. Una es descendencia santa, la otra es descendencia incrédula.
Y Pablo enseguida aborda el caso de Jacob y Esaú. Pero primero él vuelve a hablar aquí de Abraham. Recordemos, Abraham, su mujer Sara era estéril, y en un determinado momento ambos trataron de resolver el asunto por sus propios recursos, ¿verdad? Y tomaron a Agar, la esclava, como la que sería la portadora, por así decirlo, de un descendiente a Abraham. Pero Dios le declaró que ella tendría un hijo, Sara tendría un hijo. Y después de 24 años, volvió Dios a decir: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, que es lo que Pablo cita aquí en el verso 9. Y el Señor, ¿qué hizo? Él cumplió la promesa, cumplió su promesa. Y esta fidelidad de Dios a sus promesas nos habla de algo muy importante: su soberanía absoluta, su soberanía absoluta. Dios le hizo a Israel ciertas promesas y a Israel debería haber confiado que Dios las cumpliría. El pueblo debería haber creído y debería haber esperado las promesas de Dios, específicamente en todas aquellas promesas que culminarían en Jesús. Y lo mismo se aplica a todos los que escuchamos la palabra de Dios hoy. Cuando escuchamos las promesas de Dios en su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Creerlas y esperarlas. Creerlas y esperarlas. Ahora es bueno escuchar las promesas de Dios mientras nosotros leemos las Escrituras. Pero también deberíamos guardarlas en nuestro corazón. E incluso deberíamos dejar registro escrito de ellas en algún cuaderno de notas. Y mientras leemos, deberíamos hacer ciertas distinciones también. Porque hay declaraciones absolutas en las Escrituras. Por ejemplo, Hebreos 13, verso 5, que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa absoluta de Dios. Jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar. Pero hay otras declaraciones que son principios generales. Por ejemplo, el Salmo 37, verso 25. Yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado y a sus descendientes, mendigando pan. Esa no es una declaración absoluta. Describe cómo funciona normalmente el mundo, pero no son unas promesas absolutas. Porque puede ser que alguna vez un creyente la pase mal, tenga escasez. Eso no quiere decir que Dios falló. No, porque no era una promesa absoluta. La promesa absoluta es: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo en las buenas y en las malas. Cuando tenemos una promesa, entonces debemos pedirle a Dios que la cumpla. Y debemos confiar en que Él lo hará. Las promesas más grandes de la Biblia nos conducen ¿a quién? A Jesucristo, al Evangelio. Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, yo los haré descansar. Esa es una promesa verdadera, real. También Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esa es una promesa real. El que viene a Él nunca más tendrá hambre, espiritualmente hablando, jamás tendrá sed, espiritualmente hablando. Entonces, al leer las Escrituras, seamos rápidos para escuchar las promesas de Dios y creerlas, ya que esas promesas nos señalan a Jesús, quien ofrece esas promesas y quien las cumple también. Entonces ahí está la pregunta: ¿crees verdaderamente las promesas de Dios? ¿O siempre tienes una duda en tu corazón? ¿Siempre las crees a medias? Yo no estoy hablando aquí de aquellas promesas que crees que Dios te ha hecho de una manera personal. No. Yo estoy hablando de aquellas que están registradas en las páginas de las Escrituras. Las promesas de Dios nos hablan de su fidelidad. Y por eso fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestra seguridad en Él. Pero principalmente las promesas de Dios nos muestran al Salvador,
a Jesucristo, al Mesías, en quien tenemos vida eterna. Entonces tenemos la tristeza del corazón de Pablo, la descendencia santa y en último lugar el propósito electivo de Dios. Fíjense que algunos israelitas ciertamente vieron a Isaac y naturalmente asumieron que seguramente él era uno del pueblo de Dios. Pero Isaac tenía un medio hermano, Ismael, quien fue excluido del pacto de Dios. Eso está en el libro de Génesis. Ismael entonces no era hijo de la promesa, no era un israelita puro, porque nació de Agar, la sierva de Sara. Por eso Pablo da aquí un siguiente paso en la historia patriarcal y examina brevemente los eventos que rodearon el nacimiento de los hijos de Isaac, es decir, Jacob y Esaú. Dice ahí en el verso 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Fíjense, para demostrar que los propósitos de Dios prevalecen sobre los deseos de los hombres, Pablo señala que Dios no consideró aquí las futuras acciones de Jacob y Esaú en su decisión para elegir a uno y dejar al otro. Porque Pablo lo dice, aunque todavía no habían nacido sus hijos ni habían hecho bien o mal. Además, un elemento que hace que su punto sea principalmente poderoso es que Jacob y Esaú eran hijos de un mismo padre y de una misma madre. Nosotros sabemos que eran gemelos, nacieron el mismo día. Y a pesar de que Jacob y Esaú compartían los mismos padres, compartieron el mismo vientre, la misma madre, Dios decidió elegir a uno sobre el otro. E incluso Dios lo hizo en contra de la práctica de que el primogénito debería ser el heredero, porque Esaú era el primogénito, no Jacob. Y el primogénito, según la ley, recibía una doble porción de la herencia. Era el que perpetuaba el nombre familiar, era el que perpetuaba a la familia. Entonces, en lugar de seguir esta costumbre esperada, ¿qué hace Dios? Elige al menor. Y dice que el mayor iba a servir al menor. Y todo eso reveló ¿qué cosa? El propósito de la elección divina. Y Pablo también retoma un tema que había desarrollado anteriormente, especialmente en lo que se refiere a la doctrina de la justificación. A lo largo de los capítulos 3 y 4 de esta carta que nosotros ya hemos estudiado, Pablo insiste que las obras no tienen nada que ver en nuestra justificación. Es más, el versículo 20 del capítulo 3 dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Y Pablo también menciona el hecho de que nuestra salvación tiene su origen en el amor de Dios, en su elección soberana. Acuérdense lo que vimos en el capítulo 8, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso, Pablo reitera este punto aquí cuando dice que el propósito de Dios en la elección es, en primer lugar y ante todo, no nuestros deseos, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros esperamos, sino que para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no por las obras, dice, sino por el que llama. Es el propósito de Dios para nosotros. El propósito principal de Dios, ¿cuál es? Es magnificar su nombre, magnificar su gloria. ¿Y cómo hace eso? En la salvación
de sus elegidos y en la condenación de los malvados. Y así que incluso con estos dos hijos, ambos descendientes de Abraham, Dios eligió a uno sobre el otro, el menor sobre el mayor, sin tener en cuenta las obras. Y Pablo cita al profeta Malaquías para enfatizar su punto, cuando dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es breve la cita de Pablo, pero es muy profunda. Pablo presenta a estos gemelos, nacidos de un mismo padre, de una misma madre, ambos criados bajo el paraguas de las promesas del pacto de Dios. Pero como sabemos muy bien por causa de la historia, Esaú abandonó su primogenitura, abandonó su interés en el pacto, y Jacob recibió la bendición de la primogenitura y las bendiciones del pacto de Dios. Solo por la elección soberana de Dios, Jacob, un engañador, un conspirador, recibió las bendiciones del pacto. En cambio, Esaú, aunque era físicamente más fuerte, ¿verdad?, las Escrituras lo caracterizan como un fornicario, como un profano, alguien que vendió su interés en las promesas del pacto por una sola comida. Despreció su primogenitura por un plato de comida. Y no solo era profano, separado del pacto de Dios, sino que él también dio a luz a un pueblo entero, los edomitas, que fueron separados del pacto de la promesa de Dios y que finalmente cayeron bajo el juicio de Dios. Toda una nación descendientes de Esaú. Pero fíjense, antes de la fundación del mundo, Dios puso su amor en Jacob, lo eligió para que fuera llamado, justificado y glorificado. Y en cambio, Dios no puso su amor sobre Esaú. Con Dios no hay términos medios. Dios no es indiferente hacia las personas. Ama o aborrece. Y por odio o aborrecimiento, ¿qué tenemos que entender? Su santidad, su justicia, su pureza. Nosotros tenemos esa misma idea cuando Jesús, ¿verdad?, habla que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y a veces leemos esa declaración y decimos: ¿pero cómo esto? ¿Jesús me está pidiendo que odie a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos? No está diciendo eso el Señor Jesucristo. Él siempre está diciendo, y simplemente está diciendo, que debemos amarlo a Él de tal manera que nuestro amor por esos parientes parezca odio, porque lo amamos a Él mucho. Esa es la idea. Esa es la idea. Nosotros sabemos que Dios ama a los pecadores. Juan 3:16, famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, Juan nos dice en su Evangelio, en el capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? ¿Qué es lo que él está planteando aquí? Es que la promesa de Dios no ha fallado porque Israel ha fallado.
cuál es la razón? Porque los verdaderos israelitas, es decir, los verdaderos creyentes, siempre han venido a Dios debido a la elección soberana, debido al propósito electivo de Dios. Dios podría haber elegido a Esaú y rechazado a Jacob si hubiera querido. Y si algo sabes de esos dos sinvergüenzas, te darías cuenta que ninguno de ellos merecía la salvación. Pero Dios escogió a Jacob porque Él quiso. Porque Él quiso. Queridos, no todos los de Israel estaban entre los elegidos. Y Pablo, ¿verdad?, dio ejemplos y describe 3 generaciones de patriarcas para que nosotros entendamos su argumento. Y él dice, ¿fueron todos salvos? No. ¿Quiénes fueron salvos? Los escogidos. Los escogidos. Algunos podrían pensar que tal vez Isaac fue escogido por accidente. Pero Pablo afirma, vamos a los hijos de Isaac. Ahí no hay ni un accidente. No hay ninguna. Son hijos del mismo padre, son hijos de la misma madre. Entonces lo que dice Pablo aquí es inequívoco. La elección no se basa en nada que esté en los elegidos. La elección se basa en la misericordia de Dios. Ahora bien, yo soy consciente de que muchos creen que esta enseñanza bíblica de la elección puede generar orgullo espiritual. Ya, yo soy escogido. El resto no. Problema de ellos. Que se pudran en el infierno. Pero fíjense, esta enseñanza, cuando es captada realmente, produce todo lo contrario. Produce humildad. Jamás va a producir orgullo. Porque la pregunta no es, ¿por qué tal persona no fue elegida? La pregunta es, ¿por qué yo fui elegido? ¿Por qué yo? Conociéndome como soy. Sabiendo cosas que nadie más sabe, que las tengo guardadas en mi corazón, que son terribles. ¿Por qué fui elegido? ¿Por qué yo? Esa es la confesión del creyente que sabe que no merece nada. Que no merece este tipo de misericordia. Que está muy consciente de ella. Fíjense, si la salvación es por gracia, no hay nada que yo haga. Porque todo es obra de Dios. Todo es por gracia de Dios. Por eso, la soberanía de Dios en la salvación sirve para demostrar su gracia. Y esa es la promesa de Dios. Salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es una maravilla. Es realmente una maravilla. Oremos.